Buenas noches, traders. En el día de hoy les voy a hacer una pregunta y durante el transcurso de la grabación vamos a responderla. ¿Qué pasaría si les digo que todas las operaciones que hacen ustedes con su estrategia podrían tener un amplio margen de ser rentables modificando solamente una variable? Esa variable es la estadística. ¿Estadística de qué? De sus propias operaciones. En este video lo que vamos a aprender es a llevar un registro, una estadística que nos permita establecer ganancias y no pérdidas. ¿Por qué? Porque una entrada, como ustedes saben, tienen un punto de entrada, que puede ser este punto de entrada, un stop, que habitualmente lo ponemos detrás de un número redondo, por ejemplo, detrás de una resistencia, si hacemos un short, vamos a suponer que hacemos una inversión a la baja, ¿sí? Pensando que el precio va a caer, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ponemos un stop por arriba de una resistencia, definimos la entrada que fue en ese punto y definimos la salida, nuestro take, que habitualmente la podemos trazar con variables fijas, como pueden ser una resistencia, la ponemos antes de, perdón, un soporte, la ponemos antes del soporte para que cuando llegue a ese punto el precio rebote y nos tome ganancia. Lo podemos poner un poquito antes de un número redondo. Y después tenemos algunas variables que son dinámicas, que las vamos a ir viendo en el transcurso de la operación, como por ejemplo que te aparezca una sobreventa. Entonces vos decís, bueno, acá puede llegar a revertir el precio y tomamos ganancias. Pero ¿a qué voy? Que son muchas variables. Incluso tenemos el nivel de apalancamiento, el tamaño de la posición, nuestra gestión de riesgo que nos dice cuánto perder. Como ven, hay muchas cosas por definir en una entrada que hacen que muchas veces podamos llegar a marearnos. ¿Cómo definimos esto? ¿Cómo definimos nuestra entrada, nuestra salida, nuestro tamaño de nuestra posición? Bueno, con las cosas que ya saben o las que si no las saben las pueden ver en otros videos del canal que he hecho, como por ejemplo gestión de riesgo. Pero acá lo que vamos a definir es cómo hacemos un registro, una estadística y en qué nos va a beneficiar ese registro y esa estadística que hacemos. Yo les voy a contar una situación que tuve en mis primeras etapas de trader, donde me aventuraba a hacer entradas que eran muy buenas, pero tomaba ganancias antes de tiempo. Ese error lo eliminé haciendo un registro. Básicamente, el registro mío consistía en un cuadriculado, donde yo colocaba en ese cuadriculado, lo voy a hacer de manera resumida el cuadriculado, ¿no? Pero básicamente, de manera metódica, colocaba el nivel de pérdida que tuvo mi operación, esto después de que fue cerrada y realizada, ¿sí? Vamos a suponer, ponía las pérdidas acá arriba, 1%, 2%, 3%, y acá ponía ganancias, 1%, 2%, 3%, así hasta el 40%. Entonces me fui dando cuenta que si yo hacía una operación con una pérdida colocando un stop loss con 1% y una ganancia del 1% de la cantidad de operaciones que hacía, una ganaba y 5 perdía. ¿Sí? 2, 3, 4, 5 perdía. Si le colocaba el stop al 2 y la ganancia al 1, ganaba 3 y perdía 2. Si colocaba el stop al 3% de pérdida y iba al 1% de ganancia, de las 5 operaciones que hacía, ganaba 5. Y ustedes dicen, ¿de qué te sirve esto? De mucho, porque vos estás sabiendo que tus operaciones en el promedio, si vos colocás un 3% de pérdida y un 1% de ganancia, y tenés un 100% de operaciones positivas, eso habitualmente no es posible, pero podemos jugar con otros porcentajes, ¿qué te está diciendo? Que tenés que poner el stop en el 3% e ir al 1% de ganancias. No fue mi caso, mi porcentaje de ganancias era mayor, era cerca del 8%, con un 5% de pérdidas. Y ese era mi mejor ratio-beneficio para mis operaciones en algún momento de mis inversiones. Hoy ese porcentaje de pérdida habitualmente lo pulo un poco mejor y empiezan a ser menores. Esto no es estático, sino que es dinámico y puede ir cambiando con el tiempo, con el aprendizaje que vamos haciendo. Entonces, ¿qué les quiero decir?
la importancia de hacer un registro y revisar las operaciones una vez que fueron efectuadas, sean ganadoras o sean perdedoras. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros hubiésemos tenido una entrada short, por ejemplo, en este sitio, en ese lugar. ¿Sí? Hicimos un short en este punto. ¿Sí? Hicimos un short en ese punto, pero nuestro stop eh, lo pusimos al 7%, o sea, en ese lugar. ¿Sí? Fíjense qué hermoso short hubiese sido si hubiésemos puesto un poquitito más, un 9%, y obteníamos toda esta ganancia, que es un 17%. ¿Sí? Eso con los registros en un Excel de manera prolija, de manera metódica, lo pueden lograr. ¿Cuál es su ratio beneficio de sus operaciones? Tal vez alguien necesita poner de pérdida un 1% porque sus operaciones entran siempre justo, ¿sí? Entonces nunca les va a saltar el stop. O sea, ponen un 1, un 2, un 3% porque entran justo en el lugar indicado, como puede ser ese punto, y las ganancias tienen que ser mucho mayores, ¿sí? Y sus ganancias serán de un 20%. Sería raro que eso ocurra, ¿no? Pero tal vez hay alguien que lo logra hacer y su ratio y su stop y su porcentaje de ganancias son mayores. ¿A qué voy? Hagan registro, revisen una vez terminada la operación. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver, para entrar en el trading hay que ser, hay que ser arriesgado, aventarse a lo desconocido, hay que gustarle la incertidumbre, el riesgo, lo nuevo, la adrenalina. Pero después, para ser rentable, hay que ser metódico, estudioso, ordenado, no correr riesgos innecesarios, ser sereno, ser controlado. Entonces, ya están adentro del trading. Hagamos las cosas bien y seamos metódicos, seamos controlados, seamos estudiosos, hagamos un registro, ¿sí? Ese es mi consejo. En realidad no es un consejo, es lo que yo hago y tal vez si a mí me sirvió, les puede servir a ustedes. Espero que tengan una buena semana de trading. Los dejo hasta la próxima.